La teología es mala. La teología es mala. No te recomiendo estudiarla. ¿Cuántos muchas veces hemos escuchado esto y aún seguimos escuchándola hoy en día? ¿Cuántas veces nos han dicho que el estudiar no es bueno? Algunos aún mal utilizan pasajes bíblicos, los cuales dicen de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por mucho tiempo, muchos líderes, pastores, muchas cabezas de congregaciones no han permitido ni le permiten a sus discípulos o a sus congregantes el estudiar la palabra de Dios, porque la teología es mala. Hoy yo quiero decirte de que la teología no es que sea mala, e incluso hay personas que me han dicho y me han preguntado por qué personas que han estudiado o estudian la teología se desvían, como decimos acá en nuestro territorio colombiano, en el área de los costeños decimos se escayullan. Muchos se salen de los parámetros, muchos que llevan de pronto una forma de llevar la congregación al momento de estudiar, todo cambia y ya las cosas no son iguales y han introducido cosas dentro de la congregación o en sus prácticas que no son bíblicas. Yo hoy quiero aclarar ese punto, porque mucha gente se limita a estudiar, mucha gente se limita a aprender, mucha gente no quiere introducirse más allá de la palabra porque la letra mata o porque la teología es mala. No es bueno estudiar la teología porque esto es cosa de hombre, sabiduría de hombre. Pero antes vamos a de pronto definir qué significa la palabra teología. La palabra teología se divide en dos palabras griegas que son teo, que significa Dios, y logía, que significa conocimiento o estudio o pensamiento. Entonces, la teología lo que significa es el estudio de Dios o el conocimiento de nuestro Dios. Eso es lo que es la teología. Entrar en un punto más profundo en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología, lo que estamos haciendo es introduciéndonos más en el conocimiento hacia Dios. Entonces, la teología no es mala. Incluso hay un pasaje bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo y a su hijo espiritual Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo le dice estas cosas a Timoteo? Porque Pablo le dice a Timoteo: preséntate a Dios como un obrero aprobado. La pregunta clave aquí es: ¿nos estamos presentando y estamos ejerciendo nosotros el servicio a Dios aprobados? ¿Estamos nosotros aprobados como buenos obreros, en los cuales podemos decir no me avergüenzo, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión en la carta a los romanos? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Un pasaje bíblico que también es sacado de su contexto y la gente dice de que el evangelio es una locura. Entonces, como el evangelio no debemos avergonzarnos porque el evangelio es poder de Dios, creemos que el poder del que el apóstol Pablo habla allí es poder de unción, poder y gloria, desorden, lenguas, gritos, empujones y todo lo demás. No, Pablo está hablando del poder de la palabra. Cuando nosotros no conocemos palabra, cuando nosotros tenemos el correcto entendimiento y la capacidad de entender, de comprender, de desarrollar, de interpretar la palabra de Dios, le vamos a dar significados que a nosotros nos parecen correctos, pero no tienen nada que ver con lo que la Escritura está hablando o está diciendo. Pablo dice a Timoteo: preséntate a Dios como un obrero aprobado, que usa la palabra de Dios sin vergüenza y que usa la palabra de Dios en verdad y correctamente. La palabra correcta que Pablo está diciendo a Timoteo es: no te avergüences
de presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, porque tú trazas bien, tú cortas bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Amado pueblo, estudiar no es malo ni es un pecado. Porque hay personas que se desvían al estudiar la teología. Yo les voy a decir la verdad. El problema no es la teología. El problema está en el corazón del hombre. La palabra de Dios cumple un efecto, y el efecto de la palabra de Dios es sacar y revelar lo que está oculto. La palabra de Dios tiene el poder de desenmascarar lo que está en oscuridad. Entonces, cuando la persona estudia la teología, lo que hace la teología es sacar lo que está ya en su corazón, lo que estaba camuflado y tapado. La palabra revelar significa descubrir. La revelación, palabra revelación significa es descubrir lo que está oculto. Entonces la escritura revela lo que ya está oculto en el corazón del hombre, que nunca lo ha cambiado. Entonces cuando estudia la teología saca a reducir lo que ya estaba oculto y que ya está en el corazón del hombre. El problema no fue la teología, el problema está en el corazón del hombre que estudió la teología, y la teología sacó a la luz lo que él o ella verdaderamente son. Entonces por eso Pablo dice, no te avergüences como si fueras un obrero que no está aprobado, dice Pablo. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aún le dice a los Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en medio de esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos oído? ¿Qué estamos viendo? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Esto está trayendo paz en nosotros? ¿Y está Dios con nosotros en medio de lo que hacemos, vemos, oímos, recibimos y aprendimos? ¿Qué estamos aprendiendo? Hoy yo quiero entrar en lo profundo de tu corazón y decirte qué es lo que estás aprendiendo. Y si lo que estás aprendiendo glorifica a Dios o glorifica al hombre. Si sacia tu sed de vanidad, de orgullo, de prepotencia, de altivez, o lo que tú estás aprendiendo y aplicando te hace una persona cada día más humilde, sencilla, una persona más mansa, una persona que representa más el reino de Dios que el reino terrenal de las tinieblas o el reino humano. La escritura, amados hermanos, tiene poder. La palabra de Dios trae el poder. Y cuando nosotros la estudiamos y cuando nosotros nos entramos en ella, la palabra va a surtir un efecto en nuestra vida de transformación. Entonces no digas ni escuches más lo que dicen que la teología es mala y que no debes estudiar. Pablo le instaba mucho a Timoteo: enseña, capacita, haz hombres idóneos, hombres capaces que puedan enseñar a otros. Pero ¿qué estamos enseñando? Hoy en día las denominaciones han levantado lo que se llama el instituto bíblico, pero un instituto bíblico no teológico, sino un instituto bíblico denominacional. Aquí se enseña lo que la denominación aplica, practica, lo que la denominación ha puesto por encima. ¿Qué estamos enseñando? No doctrina, estamos enseñando un dogma. La teología no te enseña dogma, la teología te enseña doctrina y profundidades de Dios. Entonces la teología no es mala, malo es el corazón del hombre. El estudiar la palabra, la letra, no mata. Cuando Pablo decía esto, hablaba de la ley, no estaba hablando de la gracia. Estaba hablando que la ley trae muerte consigo misma, porque nadie puede cumplir la ley. Solamente hubo uno que pudo cumplir la ley y se llama Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, hoy está sentado el Padre y dio victoria, y hoy nosotros somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, a través de lo que Él aplicó en la ley.